Sigue la guerra en Irán. Trump había dicho que estaba prácticamente terminado el asunto porque la resistencia de Irán estaba supuestamente destruida en todas sus vertientes, pero al final recularon y tanto Estados Unidos como Israel avisaron que se viene para largo y vemos, bueno, lo que ya veníamos viendo en las últimas semanas, en los últimos días, pero también desde el comienzo de el trumpismo como fenómeno gobernante en Estados Unidos, que es un cambio de narrativa constante, donde no tiene ningún problema en cambiar de opinión de un día para el otro, incluso de una hora para la otra. Entonces, por lo tanto, bueno, continúan los bombardeos en Irán. Hoy el ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sostuvo que sería el día más intenso desde el comienzo de la guerra. Y bueno, hoy hubo muchas hostilidades. Yo sigo algunas coberturas que van actualizando en tiempo real los acontecimientos y las coberturas hoy estaban cada vez que abría, cada 5 minutos había 6 actualizaciones, así que es verdaderamente, fue un día agitado. Y bueno, también hoy Irán publicó un video con Legos para mostrar su narrativa sobre la guerra. El video, no, la verdad que no estoy seguro de qué pienso al respecto de este video, porque de alguna manera creo que me parece mejor mostrar los Legos que mostrar las víctimas civiles, pero igual es todo muy, eh, bueno, es todo muy No, distópico. no, a mí Eh, me liquidó, o sea, ni lo vi el video antes de, ahora vi que existía. Es como todo tan un mundo insólito, porque en el medio que está pasando, bueno, una tragedia terrible, más el drama geopolítico que significa, más el drama económico que significa, más todo lo que implica una guerra, un conflicto como este, y de golpe, coso hecho con IA como Lego, no sé si mm. infantiliza la cosa, si de golpe la guerra es entretenimiento, es deprimente. Bueno, eso siempre igual. La guerra como entretenimiento fue siempre así y de hecho creo que Estados Unidos aprovecha eso para correr del eje algunos temas que están, bueno, en boga si no fuera por esto y lo veníamos hablando también, por ejemplo, los Epstein Files y demás, como ciertas cosas que, bueno, quedan corridas de lado y un poco en la misma lógica de lo que hablamos siempre de Milei en relación a que hay tantos temas que no puedes detenerte en la gravedad de cada uno. Sí. Y bueno, yo creo que esa es una herramienta narrativa de Donald Trump, como también la guerra contra los migrantes y todas las represalias del ICE. Pero bueno, también quería repasar algunas otras cuestiones. Siguen los bombardeos en Israel también, no solo del lado iraní, ya podemos sacar quizás el video, Manu. Los daños en infraestructura son muy significativos. De hecho, Israel, que ya había un poco perdido su capacidad de mantenerse como este país que es impenetrable en cuanto a los bombardeos y demás, eso un poco quedó atrás. Desde el 7 de octubre con el atentado de Hamas, pero en esta guerra se puso muy en evidencia y también desde la cúpula iraní están como muy enfocados en devolver las hostilidades y los destrozos en infraestructura que le generaron los ataques de Estados Unidos e Israel en su propio territorio. De hecho, los comunicados iraníes dicen que en cuanto a daños de infraestructura se trata de que será ojo por ojo. También son unas metáforas horribles para hablar de un montón de víctimas civiles y demás. Pero bueno, siguiendo adelante, los iraníes denuncian que diversos ataques que les atribuyen, por ejemplo en algunos países como Azerbaiyán y Turquía, fueron en realidad ataques de falsa bandera desplegados por Israel. Y también señalan al ataque en Chipre, que es un país de la Unión Europea, que bueno, fue un poco un parteaguas en cuanto a los bombardeos en otros países de la región, porque Chipre formalmente es parte de la Unión Europea. Entonces, el hecho de determinar quién lanzó los misiles que impactaron en Chipre, bueno, es muy importante para los otros miembros de la Unión Europea que, bueno, cuando atacan, es un poco medio la lógica de la OTAN, de cuando atacan a uno, se ponen todos ahí medio en defensa. De hecho, muchos países europeos se pusieron se mostraron muy afectados al respecto de eso, sobre todo Francia y Reino Unido, que tenían bases que fueron como recibieron algunos daños de infraestructura colaterales a partir de estos ataques. Y bueno, se parece que según las investigaciones, el ataque que impactó sobre Chipre fue lanzado desde el Líbano. El Líbano es otro eje otro eje de las hostilidades, otro epicentro de la guerra. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, lo que dice el Reino Unido es que la procedencia, si bien todavía no se confirma la procedencia del misil, este ataque habría sido lanzado por un grupo afín a Irán. Se refieren seguramente al grupo Hezbollah, un grupo categorizado como terrorista, que, bueno, está
enfrentándose fuertemente a Israel desde el Líbano, y esto, bueno, también genera una escalada muy fuerte de los ataques por parte de Israel en este país. De hecho, hoy las Naciones Unidas como reportaron que alrededor de 700.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en el Líbano. Y también hubo un informe de Human Rights Watch que denunció que Israel usó municiones de fósforo blanco en áreas residenciales, que es una práctica ilegal porque esto, bueno, es muy contaminante y puede causar daños severos o muertes a civiles por lo contaminante que es, sobre todo, bueno, especialmente si es lanzado sobre áreas residenciales, como fue el caso en estos ataques por parte de Israel. Hezbollah es un grupo que, bueno, es muy, no solo es muy afín, no solo podríamos decir que es muy afín a Irán, sino que hay muchos lazos que los atan juntos porque Irán, bueno, financió y financia a este grupo que opera principalmente ahí en el Líbano y que, bueno, también es un aliado de Hamas, y ahí, bueno, se activan una serie de alianzas que hemos repasado también a partir de la escalada en Gaza en relación a estos últimos años en Medio Oriente. Actualmente tenemos un Irán que está dando todo por mostrar que puede estar a la altura de las hostilidades que recibe, y eso también se puso en evidencia cuando Estados Unidos dijo que, cuando Donald Trump dijo que ellos estaban liquidados, salieron los directivos de Irán a decir que en realidad eso era falso y que ellos iban a dar pelea. Y también buscan demostrar esa fortaleza aún en un momento de tanta vulnerabilidad como es este. Y eso es algo que también se plasmó en el pasado fin de semana, cuando el domingo eligieron un nuevo líder supremo después de que Estados Unidos e Israel habían asesinado al Ayatollah Ali Khamenei. Actualmente, bueno, asumió su rol su hijo, Mojtaba Khamenei, y bueno, recibió varias felicitaciones de los países aliados de la región, como Omán, Irak y los Hutis de Yemen. También recibió algunas felicitaciones geopolíticamente muy relevantes, como Rusia, que Putin dijo que contaba con todo su apoyo, y China, que habló de que el paso de mando en Irán fue constitucional, porque bueno, su constitución está basada en la tradición, la ley teocrática de la Revolución Islámica de Irán, que es básicamente está basado en la rama chiita del Islam, que cree en la evolución, digamos, del traspaso de mando a través de familiares de los líderes y no a través de personas elegidas por la comunidad. También China dijo que, bueno, repitió un poco el discurso que viene teniendo, que es que se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países y que deben respetarse la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. Así que eso fue un poco un punto y seguido en la historia interna de Irán, que se había quedado sin mandatario y que ahora ya pudieron reemplazarlo. Mientras tanto, siguen las investigaciones sobre el ataque a la escuela iraní, donde murieron 168 niñas y 14 profesores. Hablamos de este ataque la semana pasada en esta misma columna y también circuló muchísimo. Fue uno de los temas más álgidos en relación a los impactos civiles desde que empezó esta fase del conflicto, y empezaron a aparecer diferentes medios occidentales, como la CNN, que se sumó a informes anteriores de la BBC y el New York Times, que investigaron el tema y señalan que Estados Unidos fue el responsable de este bombardeo. Trump venía culpando a Irán por la responsabilidad de este atentado. Es algo que solamente hacía Trump, ni siquiera lo bancaban en esta otros miembros de su gobierno. De hecho, el mismo ministro de Guerra, Pete Hegseth, que recién lo nombrábamos, había dicho que seguían investigando, como que un poco se quiso abrir de la discusión. Y bueno, ahí también hay algo que se pone en evidencia, porque en estas investigaciones salta algo que destaca Ezequiel Coppel en Twitter, que es que se trató de un ataque con un tipo de misiles, que es el misil Tomahawk, que Estados Unidos tiene, y simplemente Irán no cuenta con ese tipo de armamento. Entonces, bueno, hubiera sido muy extraño, además de, bueno, la cuestión de que eso es su propio territorio y, bueno, desde el vamos es y son sus propias, difícil. Sus propias ciudadanas, menores de edad y de su propia escuela. Exactamente, sí. Pero bueno, eso parece bastante concluyente, que es un arma que no tiene Irán. Exactamente. Creo que eso es lo que pone sobre la mesa un poco los hechos, y también el hecho de que medios occidentales que son bastante cautelosos con condenar a Estados Unidos por ciertas cosas, lo digan así tan firmemente a pocos días del episodio.
Bueno, y paralelamente, hoy hablaron por teléfono los líderes de Egipto, el canciller, concretamente el canciller de Egipto, Badr Adelati, bueno, ustedes ya saben que los nombres son impronunciables, seguimos adelante. Este tipo, el canciller de Irán, se ofreció para, bueno, quiere mediar el conflicto, quiere ayudar a desescalar el conflicto y mediar. Es un rol que había ocupado anteriormente Turquía y también Omán, y son países que están tratando desesperadamente de desescalar la escalada en la región, porque, bueno, se trata de países que no eligieron, obviamente, meterse en esta guerra, ni siquiera en un sentido defensivo, y que ahora se ven envueltos en en un terremoto de bombardeos que tienen muchas víctimas civiles y una inestabilidad gigante. Y es una inestabilidad que también se traslada al mundo por el tema quizás más álgido en este conflicto, que es el drama del petróleo. Eh, Según el indicador Brent, que es el que se usa para medir el precio del petróleo, el más estándar, digamos, antes de la escalada, el barril de petróleo estaba alrededor de $70 y tuvo un pico el lunes que fue de casi $110. Es un pico histórico muy alarmante a nivel global. Estamos hablando de una suba muy importante de casi $40, y ahora se reguló un poco, bajó a $89.23 y bueno, podríamos decir que bajó, pero sigue $20 por encima del precio que tenía antes de la escalada, lo cual, bueno, es muy alarmante en general a nivel global, y esto es un pico, una suba y una baja que se replicó también en el precio del gas natural durante el día de ayer. Sí, Así y que además bueno, que ahí están... perdón. No, Mándale. que puede traer una serie o sea, no puede, no, probablemente traiga una ola como de inflación mundial, una suba así de un insumo, no me acuerdo exacto cuál es el término, cuando es como un precio de precios, ¿no? Como es un insumo completamente, ay, no me sale la palabra, bueno, como que lo Muy atraviesa transversal. todo, casi todos los bienes y servicios, transversal, exactamente, casi todos los bienes y servicios que usa la humanidad tienen algún tipo de componente o del petróleo como insumo, entonces por un lado hay una lógica de inflación mundial que nosotros con el drama inflacionario que tenemos, obviamente que va a recaer, porque evidentemente no es solamente en todo lugar un fenómeno monetario, sino que estamos ahora de golpe preocupados por el petróleo. Y en el medio está el factor vaca muerta y el factor de la producción de petróleo acá local, que hay como un debate sobre a dónde tiene que ir esa producción, ¿no? Si vos priorizás, decís, bueno, se va a la mierda el precio del petróleo, me conviene, exporto, y entonces me viene mejor la balanza comercial, entran divisas y demás, que es lo que está en falta, o si decís, no, se prioriza el mercado interno, como entiendo hasta hace poco estaba regulado y ahora esa regulación la eliminó de la gestión de Milei. Primero se provee al mercado interno, garantizo tranquilidad, garantizo que la producción siga funcionando, que los precios sigan más o menos en su lugar y por lo menos zafo de todo este cimbronazo. Y ahí entre la escalada inflacionaria que tiene Milei hace 8 meses y la guerra, bueno, es un problema y seguramente prioricen la exportación. Me imagino que eso es probablemente lo que predomine, traer las divisas. Pero está en todo, o sea, la electricidad y el gas se hacen con petróleo. Obviamente todos los bienes de la economía que además circulan en camiones, porque no circulan en tren, circulan en camiones con nafta, directamente y lineal. Más allá del precio de la nafta puntualmente, que ya subió como una cosa lineal de, bueno, con el petróleo se hace nafta y eso aumentó, ya sucedió. Sí, efectivamente, y por eso también, bueno, Irán es un país tan clave para la geopolítica y lo ha sido siempre y es lo que lo trae constantemente al centro de la escena. Es el tercer país más, digamos, el tercer país que más petróleo produce en el mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita. Arabia Saudita también está en la misma región y, bueno, ahí está el paso clave que es el estrecho de Hormuz, que, bueno, ya se viene hablando un montón de los impactos del potencial bloqueo por parte de Irán de este estrecho que controlan ellos junto con Omán. Y ayer apareció un comunicado que fue, bueno, bastante sorprendente de la Guardia Revolucionaria de Irán, del gobierno de Irán, que ofreció paso libre por el estrecho a cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de Estados Unidos a Israel. O sea, dijo, bueno, si ustedes de alguna manera expulsan a estos diplomáticos, tienen paso libre, lo cual, bueno, es un costo político muy alto para cualquier país que quisiera llevar adelante esta medida, pero también los beneficios son muy altos, sobre todo en un momento de máxima tensión al respecto de este tema. De hecho, Trump dijo que va a pegar 20 veces más fuerte si Irán corta como sostenidamente el flujo del estrecho de Hormuz.
incluso Francia mandó tropas al principio de todo para asegurar el flujo en ese lugar. Y bueno, también Francia viene ahí bastante al pendiente del tema, mandó incluso unas tropas a Chipre cuando fue lo bombardeo que hablábamos hace un ratito, pero bueno, siempre desde una posición defensiva, a diferencia de Estados Unidos, y por eso Europa está más reticente a bueno, la forma de abarcar la guerra que tiene Donald Trump. Por su parte, Donald Trump también viene pensando en alternativas, ¿no? Bueno, sabemos que el antecedente de haber recuperado el control del petróleo venezolano fue importantísimo para poder llevar adelante esta escalada, y ahora también Trump aflojó las restricciones a Rusia para la exportación de petróleo. Fue en relación al trato, digamos, al flujo de petróleo hacia la India, que se abastece principalmente del estrecho de Hormuz. Y bueno, no descartan relajar más sanciones. Son sanciones que pusieron para condenar a Rusia por la guerra en Ucrania, y bueno, ese es un frente que parece relajarse de alguna manera ahora bueno, que el epicentro de la política exterior de Estados Unidos se fue a la guerra en Medio Oriente. Ya hay, para repasar nomás como último, ya hay más de 1.300 muertes reportadas oficiales, aunque seguramente sean muchas más, y bueno, seguiremos los acontecimientos. Bueno, gracias, Viole. Lo siguen a Viole, @Viole Weber, y hablamos en instantes en privado. Bien. Ay, ese deleite que tenemos, me liquida. Por eso yo no interrumpo casi, porque me liquida el deleite que yo no lo escucho a Viole. No sé cuándo terminó de hablar, no sé cuándo empecé a hablar. Cuándo empecé a hablar yo y demás. Sí, estamos ante el fin del mundo, amigos. Yo ya no sé. O sea, mi conclusión. Bueno, a ver. Por un lado, los que llegaron se suscriben al canal. Le ponen like a esto, muy importante. Le ponen like a esto. Que están de antes o después, ponen like. Siempre hacen falta algunos likes más. Por otro lado, ya saben que Mate lo bancan ustedes. Les quiero pasar limpio un poco el cronograma. El lunes empezamos la temporada, digamos. Estamos terminando estos streams de verano mientras preparamos el año. El lunes, estudio nuevo, programación completa todos los días, programas nuevos, bueno, etcétera. Eso va a pasar el lunes 16 de marzo. Así que si ustedes quieren hacer algún tipo de apuesta por este 2026, de acto de fe, de promesa, de compromiso con Mate, que Mate se toma muy seriamente el compromiso con ustedes, pueden entrar a somosmate.ar, hacer un aporte o idealmente una suscripción mensual. Con eso nosotros sabemos cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuánto somos y cuánto podemos cobrar, y ese es nuestro ingreso, y con eso se sostiene este medio. Es muy, muy fundamental cada uno de ustedes, y además